miércoles de la próxima semana ya haríamos diagramas de carbono, ¿sí? Pero pues la idea es que ustedes aprovechen todos estos videos que ya hicimos con un montón de ejemplos y todo. El parcial va a ser en el Moodle, con cuestionario del Moodle. La idea es, gracias por preguntar porque a mí se me había olvidado, la idea es que nos conectamos todos acá al Meet. Yo tenía la intención de que se conectaran con cámara, desde el celular, se pueden conectar con cámara y todo. La idea es que todos estemos conectados acá en el Meet, con cámara, ustedes poniéndose en la cámara para que yo lo pueda ver, pues podamos ver mientras están tomando el parcial. Y el parcial sería un cuestionario en el Moodle que les damos con clave, les damos el acceso en la reunión de Meet. Y cuando entran, yo veo desde el Moodle que entraron ustedes, van a tener 3 horas para llenar el cuestionario. Hay una sola oportunidad para llenar el cuestionario, van a hacer 10 preguntas, luego se sube automáticamente. Si ustedes no lo suben, se subirá automáticamente después de las 3 horas. No, no vas, la mayoría de preguntas son ensayo. ¿Sí? De pronto hay una o dos preguntas de múltiple choice, pero la mayoría de preguntas van a ser tipo ensayo. Ustedes ya tuvieron, el semestre pasado ya debieron tener algunos parciales así por cuestionario de Moodle, ¿o no? Nunca. Chicos, supongo que sí. ¿Cuándo cursaste el semestre pasado? Ok, vamos a hacer una cosa. Nosotros el semestre pasado lo que hicimos fue como una simulación de parcial. Entonces yo les voy a hacer, voy a subirles un archivito de simulación de parcial, y entonces con el archivito de simulación de parcial lo que pueden hacer, yo no lo voy a revisar, les anticipo de ya, o sea, no es que voy a revisar en la simulación de parcial a ver qué escribieron y si escribieron algo bueno o malo, pero lo subimos para que ustedes puedan ver cómo es el cuestionario, cómo es como el formato, puedan experimentar cómo es subir un archivo, todo esto, cómo es contestar ahí, y entonces pueden hacer la simulación de parcial. Si quieren se lo subimos la otra semana. Se los dejo activo para que puedan ver cómo serían algunos tipos de preguntas, para que ustedes puedan como tener un poquito más de relación como con el formato de cuestionario de Moodle. Así, cosa que cuando vamos a hacer parciales estén un poquito más tranquilos, sepan cómo subirles. O sea, lo que sí les pido es, chicos, tengan presente, van a tener que subir archivos, por lo menos en 1 o 2 ejercicios. Sí o sí van a tener que adjuntar archivos, porque vamos a hacer, por ejemplo, un ejercicio de diagrama de fase seguro, y van a tener que hacer la metalografía y demás, van a tener que subir el archivo, ¿sí? Entonces les recomiendo que, pues, yo les dejo subir hasta 2, o sea, pueden subir PDF, .doc y .jpeg, pero bueno, o sea, traten de tomar la foto lo más prolija posible, que quede bien, todo esto. La cámara es obligatoria. Pues sí, o sea, la idea es que todos estemos con cámara. Yo no, si alguno tiene algún problema así muy complicado de poder poner la cámara, pues me escribe, me puede mandar un mail y vemos. Bueno, pero la idea es que la cámara, sí. Sandra, hay una chica que está pidiendo entrar, Rebeca. A ver si. No, si pero la ya podés... era a las 6 de la tarde. Acá estoy. Ah, me llegó recién el mail. Qué bien. Bueno. Buenísimo.
No, bueno. Gracias. Yo decía, pero está acá. Quiero hacer una pregunta. ¿Soy yo que no les Dime. veo la cara? ¿O no se les ve la cara? Yo tengo apagada la No, cámara está porque bien, como listo. anda Listo. tan mal internet, entonces prefiero No, está bien, profe, listo. no generar uno más al problema de conexión. Gracias. Bueno, pero sí, la idea es que nos conectamos este día y hacer el parcial. Vamos a hacer una cosa, vamos a ver cómo estamos con el temario, si el 16, déjenme, yo lo veo, y el 14 lo hablamos. Porque bueno, en este pasado lo hicimos de otro modo, podemos hacer el primer parcial de ese modo, y el segundo parcial si lo hacemos presencial con todo, con cámara y todo. Déjenme lo veo, lo hablo con Pep y luego les cuento, ¿sí? ¿Les parece? Lo vemos la próxima semana. Sí, profe. Bueno, listo. Entonces vamos a empezar la clase ya, porque ya nos atrasamos un montón. Vamos a ver difusión. ¿Listo? Ahí. Vamos a ver difusión. La idea es lo que les digo, ver este tema un poquito más, más tranquilos, y aparte de análisis de diagrama de fases, voy a dictar como lo más básico el viernes, y luego voy a suponer que ustedes ven todos los videos que están leyendo el libro, y vamos a, el miércoles siguiente vamos a hacer como clase de consulta de diagrama de fases, y vamos a ver de una vez ya entonces el diagrama de hierro-carbono. ¿Les parece? Bueno, entonces empezamos con difusión. Bueno, ¿por qué es importante ver difusión cuando vemos ciencias de los materiales? Es importante ver difusión porque es el mecanismo básico con el que vamos a trabajar todos los diagramas de fases, y es toda la parte de transferencia de materia y, y, y de energía, bueno, también un poco, que vamos a estar analizando cuando veamos diagrama de fases, ¿sí? Entonces, entender el mecanismo en el que hay transferencia de materia cuando tenemos soluciones sólidas es fundamental para precisamente entender diagrama de fases y entender todo lo que vamos a analizar a futuro. Bueno, entonces, vamos a ver como un pequeño resumen sobre estructura cristalina, que fue lo que vimos en la clase pasada, porque obviamente en función de esto es que se genera la difusión. Vamos a entender la difusión, vamos a entender algunos conceptos básicos, los mecanismos de difusión en estado estacionario y difusión en estado no estacionario. Vamos a, los dos últimos puntos, vamos a hacerlo un poco rápido porque realmente no es tan importante para nosotros, pero es como básico que sepamos que existen estos dos mecanismos. Bueno, entonces, estructura cristalina. ¿Qué recuerdan de la estructura cristalina? ¿Qué era importante entender en la estructura cristalina? ¿Recuerdan qué es lo que vimos en la clase pasada? Yo puedo decir lo que yo entendí. Sí, adelante. Y como que lo importante es ver cómo se acomodan los átomos. Y el espacio que queda entre los átomos, como para ver de qué forma pueden cambiar. Esto es lo que más o menos me quedó. No sé si es lo importante. Cómo pueden interactuar con otros materiales, qué espacio vacío queda, qué tenemos en una red cristalina, o sea, qué parámetros de red podemos estar evaluando, revisando y entendiendo para poder predecir, por ejemplo, los comportamientos de mecánicas en los materiales, ¿sí? Algo muy importante de las estructuras cristalinas y de entender estructuras cristalinas es precisamente, no solo podemos predecir dónde van a estar los átomos en el espacio, sino que las estructuras cristalinas
también nos ayudan a entender cómo se comportan algunos materiales y qué propiedades mecánicas pueden llegar a tener en función del estado cristalino que tienen, ¿sí? Entonces, bueno, habíamos visto el modelo de esferas rígidas, ¿verdad? Todo lo que habíamos visto, habíamos entendido que se basaba en el modelo en el cual se suponía que todos los átomos que estaban dentro de mi celda unitaria, formando esa red cristalina enorme, las podía suponer yo como celdas rígidas, ¿verdad? Esferas rígidas. Que todas estas celdas unitarias tenían los parámetros de red, que recuerdan cuáles eran los parámetros de red. ¿Cuáles eran esos parámetros de red que podíamos ver? ¿Me recuerdan? ¿Qué teníamos en una celda unidad o una celda unitaria? Teníamos que era, por ejemplo, podía ser cúbica centrada en el cuerpo o cúbica centrada en las caras, y que en función de eso podíamos tener parámetros de red que eran las aristas A, B, C y los ángulos alfa, beta y gamma, ¿verdad? Esos eran los parámetros de red que además vimos que por difracción de rayos X podían llegar a determinarse esos parámetros de red. Bueno, vimos que las estructuras eran precisamente lo que ya acabo de decir, FCC, BCC, HCP, en función de cómo era el ordenamiento de esos átomos. Y vimos que además esas redes cristalinas no eran completamente perfectas, ¿no? Vimos que esas estructuras, redes cristalinas enormes, iban a tener ciertos defectos, y que esos defectos podían ser de punto, de línea, planares o volumétricas. ¿Recuerdan cuáles eran las de punto? Por ejemplo, las de vacancia, ¿qué era? Esa la de vacancia era que quedaba un espacio justamente vacío entre los distintos átomos que formaban la red. Y no era Claro. eso, quedaba un espacio vacante. Claro, teníamos la red, por ejemplo, BCC, y uno de los átomos del nódulo de una de las celdas unitarias desaparecía, o sea, se había ido de la red, ¿verdad? Intersticiales, ¿qué eran intersticiales? ¿Recuerdan? ¿Eso no eran de los bordes, justamente de la parte de los bordes del cubo? Como si, por ejemplo, tenés 4 átomos, como si fuera el número 4 de un dado, y el intersticial se mete en el número 5 todo juntito. Claro, muy bien, ¿verdad? Sí, era intersticiales, que un átomo viene y se mete como en los huequitos que dejaron libres nuestros otros átomos que estaban ordenados en la red, ¿verdad? ¿Recuerdan eso que ya habíamos visto de factor de empaquetamiento? Que habíamos visto que en función de la cantidad de átomos, si el ordenamiento era FCC, o sea, en función de la estructura, teníamos un factor de empaquetamiento que significaba cuánto espacio de esa red cristalina, de esa celda unitaria, perdón, estaba ocupada por los átomos de, por ejemplo, el hierro. Y que dejaba un par de huequitos en esa red. Bueno, intersticiales cuando tenemos un átomo, por ejemplo, de un elemento mucho más pequeño que el que nosotros tenemos en la red, y entra en esos espacios vacíos y se ubica ahí, ¿sí? Y sustitucional era cuando, ¿qué pasaba? ¿Recuerdan? Cuando sustituía uno de los átomos, sustituía a una de la red cristalina. Claro, o sea, teníamos nuestra red cristalina, Sí. ejemplo de hierro puro, y venía un átomo de cromo y sustituía a uno de los átomos que teníamos de hierro dentro de la red cristalina, ¿cierto? Entonces formaba Muy la bien. red cristalina entero, pero solo con ese componente diferente. Claro, él venía a reemplazarlo y a sustituir el átomo de hierro en la red cristalina. Muy bien. Perfecto, chicos, muy bien. Bueno, veíamos que también habían de líneas
y planares, que serán los bordes de grano, que lo vimos, que se generaban los bordes de granos, y volumétricos. Muy bien. Vimos también este pequeño videito, que era el videito de cómo contábamos los átomos en función del modelo de esfera rígido. ¿Recuerdan? Que habíamos hecho un análisis en función de la red y habíamos podido definir, por ejemplo, que en un nódulo no tenemos un átomo, sino que tenemos un octavo de átomo porque está compartido con las otras redes, con las otras celdas unitarias vecinas. ¿Sí? Y que por eso la forma de contar los átomos no era tan, o sea, tenía esta lógica, ¿sí? Que teníamos que entender esta lógica para poder ver el factor de empaquetamiento, por ejemplo. Listo. Otra parte importante que yo quiero que veamos ahora es que cuando nosotros vemos los átomos, hacemos como un zoom de los átomos en una red cristalina, no podemos suponer que los átomos están completamente quietos, ¿sí? Los átomos tienen vibraciones y tienen movimientos. ¿Qué pasa? Que todos esos movimientos y todas esas vibraciones, ¿ustedes creen qué pasa? Que cuando se generan, cuando se presentan, están en función de qué, por ejemplo. ¿Cuándo puedo yo fomentar que las vibraciones sean mayores o menores? ¿Por qué se mueven? Está preguntando por qué hay vibración. Sí, sí. Porque hay vibraciones en los átomos. O sea, ¿ustedes qué creen qué variables creen ustedes que podrían hacer que las vibraciones se incrementen o que sean menores? ¿Energía? Energía, muy bien, Rebeca. ¿Energía en función de qué, por ejemplo? Del enlace. Claro, entonces si yo, por ejemplo, llego y le doy energía en forma de calor a mi sólido, ¿qué estoy haciendo? Lo estoy difundiendo. O sea, quiero romper el enlace. Si lo caliento, ¿rompo el enlace? Sí, si llegas hasta tal temperatura, puedo romper el enlace, sí, y ahí formo como la fusión, ¿sí? O sea, fundo el material. No es que se rompa el enlace del hierro como tal, sino que la estructura cristalina que teníamos, que no es realmente un enlace químico, ¿verdad? Sino que es una forma de ordenamiento sólida, se va a perder y ahí termina el material fundiéndose, ¿sí? Porque le di muchísima energía a mi sólido y empezaron a vibrar los átomos y a acomodarse de otro modo, ¿sí? Entonces, estas vibraciones, vamos a ver que en la difusión son muy, muy importantes, ¿sí? O sea, los mecanismos de difusión están muy centrados y muy relacionados con las vibraciones que presentan las redes cristalinas. Y por eso es tan importante entender. Bueno, los defectos cristalinos, entonces esto es lo que justo acabamos de hablar, ¿no? Y lo que ustedes ya se acordaban de la clase pasada. Cuando tengo un hueco o una vacancia en mi red cristalina, tengo el defecto de vacancia. Puedo tener el self-interstitial, que es uno del mismo que se desubicó literalmente y se acomodó en un espacio vacío que encontró. Tenemos el sustitucional, que es un átomo de otro elemento, que ya vamos a ver que tiene que tener ciertos parámetros para que la sustitucionalidad se genere y se presente. Y luego tenemos el intersticial, o átomos de impurezas, generalmente le llaman, que son átomos que tienen un tamaño muy pequeño al lado del átomo de la red cristalina, ¿sí? Uno de los ejemplos más famosos que nosotros vamos a conocer y que vamos a estudiar muchísimo es, de hecho, la aleación de acero, donde tenemos una red cristalina de hierro y el carbono del acero entra
de modo intersticial en la red cristalina del hierro, y ese sería el porcentaje de carbono que yo tengo dentro intersticialmente, es el que me está dando el acero, ¿sí? Es el que me forma la aleación acero. ¿Listo? Entonces, es uno de los parámetros de red más importantes que tenemos que analizar. ¿Listo? Bueno, ahora vamos a ver la definición de difusión. Pero antes de ver la definición de difusión, me gustaría preguntarles, ¿qué entienden ustedes por difusión? Si yo les digo, es que esto es por mecanismo de difusión, ¿qué piensan? Como sacarle concentración, puede ser. Sacarle concentración ¿a qué? A ver, A un líquido, puede ser. si tiene que un líquido muy concentrado y que este difunda para otro lado, es lo que me estás tratando de decir. Profesora, difusión no lo estaríamos viendo como el traslado o movimiento de algo. Veo que, por ejemplo, yo le pongo cuando dicen vamos a difundir una noticia. La difusión de una noticia es la propagación de algo. ¿No Muy sería una cosa así? bien, sí, exactamente. Como un transporte, como que algo viaja, sí, algo así lo veo yo. Sí, muy bien. Dione, ¿querías decirnos algo también vos? No, pero es algo que dijo los chicos, pero ya lo dijeron, Bueno. más o menos lo que yo pensaba también. Bueno, entonces la difusión es un mecanismo de transferencia de materia, un mecanismo de movimiento de materia. Por ejemplo, el caso más típico de difusión que uno podría ver es si yo tengo un vaso, por ejemplo, con agua y le tiro una gotita de colorante. ¿Qué pasa con esa gotita de colorante? Se hace como la mancha de jugate conmigo. Claro, empieza como a distribuirse de forma extraña dentro del agua, ¿no? A no ser que yo llegue y, por ejemplo, agarre la cucharita luego y empiezo a ayudarle a hacer la transferencia más rápidamente, pero si yo no toco nada, sino que dejo que la gotita de colorante juegue, por así decirlo, y se transfiera al agua, como mejor le parezca, vamos a empezar a ver que va por un ladito primero, que luego, si ya lo dejo un buen rato, termino viendo el vaso ya rojo, ¿no? Por ejemplo, la gotita de colorante era roja. Al puro principio puedo ver cómo, por así decirlo, transportándose o difundiéndose la gotita de colorante en mi vaso de agua, ¿sí? Si yo dejo mucho tiempo, termino como llegando a un equilibrio, ¿no? Y termino teniendo el vaso de agua completamente rojo, ¿sí? Ahí es cuando yo podría llegar a decir, bueno, ya llegué al equilibrio y ya toda la gotita de colorante que puse en todo mi vaso de agua logró equilibrarse y llegó a colorear todo el agua, ¿sí? Entonces el mecanismo de difusión sigue la misma lógica de la gotita de colorante en el agua, ¿sí? Se llama este fenómeno de interdifusión, ¿sí? Es decir, que vamos viendo que la gotita de colorante va a moverse y a tratar de llegar a un equilibrio en el vaso de agua, ¿sí? ¿Qué pasa? ¿Cómo mejoro yo o acelero ese equilibrio?
Cuando agarré la cucharita y revolví más rápido todo, dándole movimiento, exactamente como dice Facundo. Si le doy movimiento, logro homogenizar mi nueva solución de agua con colorante más rápidamente, ¿sí? Bueno, ¿cuáles creen ustedes que es como esa cucharita en términos de sólidos? O sea, que no puedo usar la cucharita para revolver al sólido, pero ¿qué puedo hacer para ayudarlo a que llegue como a un equilibrio más rápidamente? Le agrego energía, muy bien. ¿Cómo le agrego energía, Facundo? Fabián, perdón. Con calor. Muy bien, Federico, sí. Con calor es el más típico. La temperatura es la variable más típica y más fácil de utilizar para poder ayudar al proceso de difusión, ¿sí? Porque tenemos también, obviamente, la presión, pero pues la presión, obviamente, en términos de variable de proceso es muchísimo más costosa, ¿no? Entonces, la temperatura es muchísimo mejor, más eficiente, bueno, dámosle temperatura. ¿Sí? Entonces, en términos de definición total, por vibración también, sí, pasa que es más difícil hacer vibrar. O sea, si tú le das energía, lo que estás haciendo es ayudarle a las vibraciones internas al material. O sea, si tú hicieras un zoom y pudieras ver con el microscopio, lo que está pasando cuando le das energía es que estás aumentando las vibraciones del material, del sol. Y esas vibraciones que estás aumentando son las que están ayudando al proceso de difusión. ¿Sí? Entonces, ¿qué es la difusión? O sea, la definición más clara de difusión es... La definición más clara de difusión es esta. Es el fenómeno de transporte de material por transporte de átomos, ¿sí? Entonces es los átomos moviéndose de un lado al otro y ese transporte de átomos es el que me genera transporte de materia, ¿sí? ¿Cuál es lo más importante para generar el fenómeno de difusión? Lo mismo, tiempo y temperatura, ¿sí? Entonces es lo mismo. Yo pongo la gotita de agua, la gotita de colorante dentro de mi vaso de agua y le puedo dar tiempo, ¿sí? Me voy y la dejo que llegue a un equilibrio con el tiempo para que todo el vasito de agua termine rojo, ¿verdad? O puedo, con mi cuchara de la temperatura, revolver el vaso y llegar a homogeneizar y que todo mi vasito esté rojo con más rápidamente, ¿sí? ¿Qué pasa? Que la variable tiempo y temperatura está traducida en la industria únicamente a costo, ¿sí? Entonces, ahí tengo yo que jugar estas dos variables de tiempo y temperatura para poder definir cuál es el costo más interesante. O les podemos dar los dos, sí, o sea, puedes darle los dos, obviamente. Lo que pasa es que sí, o sea, el tiempo muchas veces para llegar a equilibrios es muy, muy largo. Entonces, bueno, le das un poquito más de temperatura y a medida que voy dándole más temperatura, pues el tiempo que se demora mi solución en llegar al equilibrio va a ser menor. ¿Sí? Están directamente relacionadas. Bueno, ¿me siguen? Sí, profe. Sí, profe, se entiende. Bueno, listo. Entonces ahora vamos a ver un típico experimento de difusión ya en el estado sólido, ¿sí? Entonces, tenemos, este es el típico ejemplo de difusión en estado sólido porque es el que es perfecto. Entonces tenemos un bloque de cobre pegadito a un bloque de níquel, ¿sí? ¿Por qué cobre y por qué níquel? Porque son tan perfectos entre ellos dos que por eso se forma esto. O sea, por eso ocurre esto que vamos a ver. Si yo le doy un tiempo a mi bloque pegado al bloque de níquel, le doy 1000 años a los bloquecitos a uno al lado del otro,
y en 1000 años viene alguien a ver qué es lo que tengo, va a darse cuenta, el que llegó a 1000 años después y va a verlo en el microscopio y va a ver que no tiene ya más el bloque de cobre y el bloque de níquel, sino que lo que tiene es, si va y analiza el bloque del cobre, va a ver que van a haber varios átomos de cobre que están sustituidos por níquel y viceversa, ¿sí? Van a haber varios átomos de níquel que van a estar sustituidos con átomos de cobre, ¿sí? Si yo le doy temperatura y pongo el bloquecito de cobre al lado del bloquecito de níquel, le doy 600, 700, 800 grados, pues y luego voy y miro a los 10 días, 20 días, voy a ver que tengo más sustitución de uno que del otro, de un átomo de cobre en níquel y viceversa, porque le di temperatura, ¿sí? Entonces son las dos variables posibles, tiempo o temperatura, ¿sí? Pero lo que está pasando es un mecanismo de difusión, o sea, lo que está pasando es que el cobre está sustituyendo al níquel en la red cristalina del níquel y viceversa, ¿sí? Entonces, para tener mecanismos de difusión vamos a tener que primero generar vacancias, por ejemplo, si queremos hacer lo que acabamos de ver de generar una solución por sustitución, o sea, lo que estoy haciendo es sustituir un átomo por otro, entonces lo que yo estoy generando primero es una vacancia dentro de la red cristalina y luego de esa vacancia puede venir el átomo del otro elemento a sustituir ese huequito que dejó la vacancia. Todo esto se genera gracias a las vibraciones internas. Entonces, por eso son tan importantes. Si yo le doy temperatura, esas vibraciones aumentan, entonces la probabilidad de generarse una vacancia es mayor y la probabilidad de que venga otro átomo que estaba libre porque salió también porque se generó una vacancia en otro lado, venga y reemplace a este átomo, ¿sí? Y genere la sustitución. Y también tenemos difusión por intersticial, que el ejemplo más básico y más importante es el de carbono en el hierro que forma acero. ¿Sí? Entonces, yo le doy temperatura, le doy tiempo, pongo hierro, puede ser fundido o hierro a alta temperatura, con coque, y ya cuando veamos fabricación de aceros ustedes van a entender cuál es el proceso, y entonces va a venir en los átomos de carbono a entrar intersticialmente en la red cristalina del hierro, ¿sí? ¿Por qué entra el carbono dentro de la red cristalina del hierro? Por mecanismos de difusión. ¿Sí? Vamos a... No se me va. No sé por qué no lo tengo ahí. A ver. Déjenme les comparto toda la pantalla y ahí sí ya la podemos ver. Este es un típico, ¿lo ven? No, profe, no se ve nada. No, Sandra, Ya. no se ve. Sí, no, siempre se me olvida hacer el último clic. Por eso. Listo, ahora sí. Ahora sí lo ven. Bueno, Sí, ahora sí. entonces, aquí tenemos, este sería mi bloque de cobre, este sería mi bloque de níquel. Entonces, los huequitos negros serían las vacancias que se van generando y cómo van a generarse luego se reemplaza esa vacancia por los átomos de níquel en el cobre y de cobre en el níquel, ¿sí? Si le damos más temperatura, pues estamos ayudando a que se generen esas vacancias y que por ende se genere
luego también la sustitución, ¿sí? ¿Lo pongo otra vez? Entonces, bueno, ahí tenemos baja temperatura y se generan algunas vacantes, aceleramos el proceso con temperatura, subiendo la temperatura, ayudamos a que el proceso sea más eficiente y haya más generación de vacantes y también más generación de sustitución. ¿Sí? Si yo espero 10.000, 100.000 años, voy a tener una aleación cobre-níquel perfecta, por así decirlo, después de tener el bloque de cobre y de níquel puro. ¿Sí? Si no le doy la temperatura. Si le doy temperatura, va a ser más rápido. ¿Sí? Listo. Entonces seguimos. Bueno. Listo. Entonces la difusión en estado estacionario se basa, como ya entendimos que darle la difusión, ustedes no, aquí casi no hay ingenieros químicos, ¿verdad? O si hay, o hay varios ingenieros químicos. No, no hay muchos. Bueno, si viéramos, si la mayoría fueran ingenieros químicos y ya estuvieran bien adelantados en la carrera, esto lo van a ver muchísimo más a fondo, que es todo el proceso de difusión. ¿Por qué es tan importante para un ingeniero químico entender el proceso de difusión? Pues porque es uno de los mecanismos de transferencia de materia más importantes, ¿sí? Entonces, hay un par de leyes y de fenómenos que se han estudiado muchísimo para poder entender cómo es el mecanismo de difusión. Tenemos el mecanismo en estado estacionario. ¿Qué significa estado estacionario? ¿Alguien recuerda qué significa estado estacionario? Que no cambia a través del tiempo. Muy bien, que ya llegamos como al equilibrio y después de, cuando llegamos al estado estacionario, no cambia a través del tiempo, ¿sí? Sino se mantiene constante. Bueno, entonces el flujo de difusión en estado estacionario tiene cierta lógica porque lo que me están diciendo es que llegamos a un equilibrio en el que tenemos ciertos átomos por metro cuadrado por segundo a una velocidad de difusión de un compuesto en otro, por ejemplo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo puedo calcular el estado estacionario de, si yo dejo mi gota de tinta en el agua, cuando ya llega al equilibrio, ya quedó rosadita, el agua toda, pues llegó como al estado estacionario, ¿sí? Y entonces tenemos un flujo, pero, o sea, si yo me pongo a analizar, tengo un flujo de cómo se movió toda esta tinta en todo el volumen de agua para llegar a ese equilibrio, ¿sí? Y también hay una difusión en estado no estacionario que sigue lo que llamamos, bueno, que sí, por eso les digo que sí, el ingeniero químico lo va a ver mucho más, que sería la primera ley de Fick, ¿sí? La primera ley de Fick lo que me dice es que la velocidad de difusión va a estar en función de la concentración inicial, el desplazamiento, y un factor que es muy importante que se llama D, que es la constante de proporcionalidad que se mide experimentalmente. Entonces ahí es cuando yo tengo que ver los dos compuestos o los dos elementos que estoy generando la difusión. Tengo que estudiar
no difunde todo igual, obviamente, ¿no? O sea, si yo tengo mi vaso de agua con la gota de tinta roja, difunde de un modo que si tengo una gota de aceite en el agua, ¿no? Ahí está ese D, el constante de proporcionalidad, ¿sí? De difusión. Entonces, en función de el sistema, vamos a tener ese valor de D que se mide experimentalmente, ¿sí? Y en función de poder entender esto, voy a poder predecir precisamente cómo sería el comportamiento de mis dos compuestos o de mis dos sustancias en el sistema, ¿sí? Por eso es tan interesante poder entender la difusión en el estado no estacionario, para poder yo predecir, por ejemplo, si tengo mi cubo de cobre y mi cubo de níquel, en función de la temperatura, de la posición y de este valor de D, voy a poder, y de la concentración, voy a poder predecir cómo va a difundir el cobre en el níquel y cómo va a difundir el níquel en el cobre, por ejemplo, ¿sí? O cómo va a difundir esa gota de tinta roja en mi vaso de agua, o cómo va a difundir una gota de aceite en el vaso de agua, ¿sí? ¿Listo? Sí, sí, profe, se entendió. Listo. Entonces, ese es el proceso de difusión. Es muy importante porque cuando veamos ahora, empecemos a ver diagrama de fases, vamos a ver que todo está en cierto modo relacionado con el proceso de difusión, ¿sí? Vamos a hacer una cosa, vamos a tomarnos 10 minutitos, como justo acabamos el tema, nos tomamos 10 minutitos y empezamos solidificación y diagrama de fases más, 10 minutitos, ¿les parece? Sí, profe, buenísimo. Listo. Gracias. Profe. Le hago una ¿Listo, Vayan profe? consulta. a recargar el mate. Listo. Le hago una consulta, profe. Sí. Estas diapositivas que tiene usted para explicar la clase, ¿esas las puede ir subiendo también o no? La mayoría están subidas. Si me falta alguna, mándenme un Ah, mail. Si no la porque encuentran, están en el Moodle. en el Moodle están. Ah, yo Sí. revisé en el OneDrive. Ok, me fijo en el No, Moodle esas entonces. están en el Moodle. Las diapositivas están en el Moodle. Ah, bueno, listo. Gracias. ¿Listo? Creo que esta difusión, sí, no estoy segura. Sí, está Ah, sí, 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 está, acá. profe. Está ahí. Sí, sí, está. Sí, sí, ahí está. Perfecto. Bueno, muchas gracias. Bueno, listo. Entonces, nos tomamos 10 minutitos y volvemos. ¿Listo? ¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Listo, chicos? ¿Volvemos? Bueno. Entonces, ya vimos difusión y todo el mecanismo de difusión. Ahora vamos a ver como la primera parte de introducción a la solidificación de diagramas de fase. ¿Listo? Listo, profe. No sé si los demás chicos están conectados. Profe, Sí. ¿el que era no estacionario no va? ¿Cómo? ¿El que era difusión en estado no estacionario no entra? Estaba en la filmina, ¿usted lo explicó y yo me perdí? Hablamos muy rápido de estado estacionario y de listo. estado no estacionario. Realmente no es que vaya a pedirles algo de difusión. Realmente no vamos a ver ejercicios de difusión y esto. Yo quiero que entendamos el proceso de difusión y el mecanismo de difusión porque lo vamos a analizar y entender ahora en el diagrama de fases. Genial. Bueno, vamos a ver mucho esa parte del concepto en el diagrama de fases. ¿Listo? Listo. Entonces, vamos a ver. Que se me perdió la diapositiva que era. Listo. Bueno, entonces ahora vamos a ver solidificación y diagrama de fases. La primera parte es para entender diagrama de fases, ¿sí? Entonces, bueno, chicos, ya vimos que los sólidos forman redes cristalinas, que estas redes cristalinas van formando con cierta lógica lo que se llaman granos, o pueden formar también sólidos monocristalinos. Bueno, los sólidos monocristalinos serían sólidos perfectos donde todo el tiempo vamos a ver que la red cristalina fue formándose, generando un gran monocristal todo perfecto, ¿sí? Esto solo ocurre en los laboratorios cuando se controlan muy bien ciertos parámetros y se hace precisamente para poder estudiar elementos puros, por ejemplo, y entender comportamientos del elemento puro para luego entender qué pasa cuando genero, por ejemplo, una vacancia, en términos de energía, por ejemplo, de vibraciones de las redes cristalinas y todo esto. Entonces, los sólidos monocristalinos realmente, en términos generales, los vemos, por ejemplo, solamente en el laboratorio. Lo que vamos a encontrar en la naturaleza y en nuestro diario vivir, por así decirlo, son los sólidos policristalinos. Los sólidos policristalinos están formados por granos, ¿sí? ¿Y qué son estos granos? Estos granos son, ya vamos a ver mejor, tienen cierta lógica y tienen cierta distribución de las redes cristalinas en función de cómo crecieron. Ya vamos a ver más adelante porque es precisamente esto es como lo que vamos a ver de solidificación. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, en un crisol, hierro puro fundido, ¿sí? Lo tengo en una mufla, lo puse a 1700 grados, ¿sí? Tengo ese hierro a 1700 grados y ese hierro está como líquido, porque está a 1700 grados y el hierro creo que funde a
1600, 1540, no me acuerdo ahora, pero bueno, suponemos que estamos por encima del punto de fusión, ¿sí? Llegamos al punto de fusión del hierro y lo que va a empezar a pasar es que ese hierro fundido va a empezar a formar pequeños núcleos. Y esa sería la etapa de nucleación. Esos pequeños núcleos son pequeñas, o sea, si pudiéramos verlo en un microscopio, veríamos pequeños puntitos que empezaron a solidificar en mi crisol de hierro fundido. Es lo mismo que nos pasa cuando nosotros estamos haciendo hielo en el freezer, ¿no? O sea, nosotros estamos y ponemos hielo en el freezer y si no tenemos paciencia, no le dejamos al agua que se vuelva todo hielo y lo sacamos antes, ¿qué vamos a ver? ¿Qué ven ustedes cuando tienen cuando el hielo todavía no está bien formado? Nunca. De dos fases, Sandra. Sí, ven dos fases, pero ¿qué es lo que ven? Ven adentro del líquido, ¿qué ven? Como unos pequeños Vas a ver cristales. cristales de hielo y agua. Precisamente. Como Entonces, escarcha. ¿Cómo? Como escarcha. Como escarcha, muy bien, exactamente. Esa escarcha son como las dendritas o el crecimiento de esos núcleos, ¿sí? Entonces lo que vamos a ver es que no es que haya o sea, que solidificó el agua, o sea, si yo tengo mi hielo y lo veo cuando se está formando el hielo, no veo que el hierro solidifica todo desde el centro hacia afuera, por ejemplo, sino que vemos pequeñas como escarchas, ¿cierto? Bueno, esas pequeñas escarchitas serían los núcleos. Esos núcleos van a ir creciendo y luego se van a ir juntando uno al otro, ¿sí? Y van finalmente a formar mi gran cubo de hielo, ¿sí? Pero si yo lo pudiera ver en el microscopio, lo que voy a ver es que durante todo el proceso, lo que voy a ver es que el agua empezó a tener pequeñas escarchitas, como decía Rebeca, pequeños granitos de sólido, de hielo. Luego estos van a empezar a crecer con el tiempo, que es cuando se le llama el proceso de cristalización, que es el crecimiento del núcleo en las 3 dimensiones del espacio. También se les llama dendritas, porque precisamente es, como decía Rebeca, como escarchas, como tienen como esta forma de estrellita tridimensional, y luego se va a generar la formación de grano. Esa formación de grano es muy importante porque lo que va a pasar es que cada núcleo que tenemos en la punto A va a ir creciendo. Acá, por ejemplo, este va creciendo y va formando la red cristalina siguiendo esta lógica. En el espacio, este punto va creciendo siguiendo esta lógica, este punto va creciendo siguiendo esta lógica y este núcleo va creciendo siguiendo esta lógica y esta. ¿Sí? Cuando empezó a crecer el grano y empieza a chocar uno contra el otro, pues el crecimiento de grano se detiene y se forma lo que llamamos borde de grano, ¿sí? ¿Qué es el borde de grano? Pues el límite entre un grano y el otro, ¿sí? ¿Por qué es tan importante entender la formación de los sólidos de este modo? Porque cuando veíamos al puro principio que veíamos y decíamos que los cristales, o sea, que las redes cristalinas o los materiales que solidificaban como de forma cristalina podrían llegar a considerarse alotrópicos. ¿Alguien recuerda lo que era alotrópico? Perdón. Sí, alotrópico o isotrópico. ¿Qué era alotrópico? ¿Alguien recuerda? ¿O qué era isotrópico? Que tenía las mismas propiedades en distintas partes de la materia. No tanto en distintas partes, sino a diferentes direcciones. O sea, si yo analizo, direcciones, sí. o sea, por ejemplo, un típico material
con el que nosotros tenemos mucho contacto y que es alotrópico, es la madera, ¿sí? La madera es un material compuesto, que ya cuando veamos material compuesto vamos a entender más, que tienen las fibras de la madera, o sea, las fibras del árbol, tienen cierta dirección. Entonces, si yo tomo una probeta de un árbol, de un pedazo de madera de un árbol, y le hago tracción en la misma dirección de las fibras, pues mi curva de tracción va a ser una, que si yo tomara, hiciera una probeta hacia no la dirección de las fibras, hacia donde van las fibras, sino en contra de la dirección de las fibras, ¿sí? Las propiedades mecánicas van a cambiar. Bueno, ese es un material alotrópico. Un material isotrópico es que yo no importa cómo hiciera la probeta, tomando un material de un lado o del otro, porque me va a dar prácticamente las mismas propiedades mecánicas, ¿sí? Entonces, los materiales cristalinos a escala microscópica muchas veces se consideran que pueden llegar a ser alotrópicos. ¿Por qué? Porque si mi red cristalina, por ejemplo, no es un cubo, no es un ABCC o no es un FCC, que sería un cubo donde A, B y C son iguales, sino que tengo es un tetraedro donde A, B y C varían. Si yo, por ejemplo, tengo un monocristal, ¿verdad? Si tengo un monocristal y en vez de acá tener cubitos, tuviera rectángulos, pues no sería lo mismo que yo le hiciera un ensayo de tracción hacia el parámetro de red más largo o hacia el parámetro de red más corto, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Como los sólidos cristalinos generalmente en la naturaleza solidifican de este modo, el hecho de tener granos que pueden ser de tamaños pequeños o tamaños grandes, eso también influye en las propiedades mecánicas y en cómo se comporta el material, pero si yo tengo granos de un tamaño pequeño, por así decirlo, y esos granos, cada grano solidificó siguiendo una lógica en dirección diferente al otro, pues toda esa aleatoriedad en cómo solidificó el material va a hacer que el material a nivel macroscópico se comporte de forma isotrópica, ¿sí? Por eso busca la práctica el grano fino, se me fue la pregunta, el grano fino en los aceros. Es una de las razones también porque, ya cuando veamos, ya también es porque cuando tenemos fracturas y tenemos granos pequeños, por ejemplo, si yo genero, tengo mi sólido que tiene esta lógica de solidificación y genero una fractura aquí, pues esta fractura se va a expandir siguiendo la lógica de la red cristalina hasta que choque con otro grano donde la red cristalina, al tener otra lógica espacialmente, va a hacer que la fractura pierda energía, por así decirlo, y entonces una fractura en un material policristalino de grano pequeño se va a transferir menos que si yo chocara y generara una fractura acá en una pieza de monocristal donde se va a expandir más fácilmente por la red cristalina toda la fractura, ¿sí? Entonces puede ser, o sea, hay varias razones por las cuales el control del grano es importante. ¿Listo? Una es esto, el hecho de tener aleatoriedad en la formación del grano va a hacer que el material a escala macroscópica sea isotrópico, ¿sí? Aunque muchas veces yo pueda creer que por el hecho de tener, por ejemplo, anisotropía en el término de la red cristalina, el material va a ser anisotrópico, ¿sí?
¿Qué tenemos también? Entonces, la formación de dendritas. Entonces, bueno, esta es la lógica de solidificación. Tenemos el primer paso, la nucleación, luego la formación de dendritas y finalmente el grano. Es la formación de grano y el borde de grano. Lo que hablamos de que el hecho de tener borde de grano es importante porque el borde de grano me muestra cierta lógica de cada grano que solidifica de un modo y el borde de grano sería como el fin de esa red cristalina, ¿sí? Bueno, acá voy a pasar un poquito más rápido porque eso en el video, por ejemplo, que hablamos de solidificación también ya lo vimos. Acá lo que les decía, el tamaño de borde de grano que preguntaba Marcelo está relacionado con las propiedades que yo quiero. Entonces, si yo quiero mejorar las propiedades mecánicas, generalmente yo trato de tener un grano pequeño, ¿sí? Porque mejora la resistencia mecánica, porque como les expliqué, la transferencia, por así decirlo, de la fractura va a ser muchísimo menor en un material que tenga granos pequeños, porque la distribución de esa fractura va a empezar a sufrir problemas a medida que va chocando con un grano y el otro. En cambio, si tengo un grano más grande, pues la fractura se va a transferir más rápidamente por el grano grande y así va a expandirse más velozmente y con mayor eficiencia, por así decirlo. Y en cambio, cuando yo quiero favorecer, por ejemplo, la conductividad eléctrica, tendría que favorecer el crecimiento de grano. El hecho de tener un grano grande me favorece la conductividad eléctrica. ¿A alguien se le ocurre por qué se favorece? Qué buena pregunta. Y debe ser como la inversa de lo que dijo para el grano chico. El grano chico corta la transferencia, el grande la debe favorecer. Exactamente, lo que pasa es que si yo tengo una red cristalina, que la red cristalina, ¿qué es lo que tiene? Precisamente, cuando vimos en el primer tema, ¿se acuerdan que vimos enlaces metálicos? Bueno, ¿qué pasaba con el enlace metálico? ¿Qué era el enlace metálico? Tenía que una nube de electrones, ¿verdad? Era una gran red cristalina con una nube de electrones, ¿sí? Entonces, ¿qué pasaba? Si yo tengo un grano grande, una gran red cristalina con una nube de electrones enorme, pues cuando le llega la electricidad a un segmento de mi gran pieza, pues la transferencia de esa energía en esa gran red cristalina donde tengo una nube de electrones enorme, pues es más eficiente que si tengo pequeñas redes cristalinas donde la nube de electrones, por ejemplo, sería un poquito más chica, ¿no? ¿Tengo una pérdida de energía en los bordes de grano? Claro, porque al no tener una continuidad la nube, la red cristalina, ahí vamos a ver, va a tener que el electrón buscar un nuevo mecanismo para transferirse al siguiente grano, por así decirlo. ¿Listo? Entonces esa sería la lógica de por qué el tamaño de grano es importante. Una forma también que se favorece el tamaño de grano es darle energía. Perdón, no leí la pregunta. Si tiene granos grandes, puede ser que eso haga que la electricidad sea mayor. No tanto que la electricidad sea mayor, sino que la conductividad eléctrica, o sea, el flujo de electrones se favorezca. ¿Sí? Ah, elasticidad. El área elástica. No, ahí sí, no, porque la elasticidad en la curva de ensayo, antes si tengo un grano grande, va al fracturarse más rápidamente y expandirse las fracturas más rápidamente, la parte elástica vería que termina siendo más eficiente. Toda la parte de resistencia mecánica y propiedades mecánicas se favorece con tamaño de grano pequeño. ¿Sí? Bueno, listo. Entonces, ahora vamos a ver un poco de la parte de
solución sólida, ¿sí? La solución sólida, ay, no, pero laminar es otro proceso donde yo estoy modificando el grano porque estoy haciendo un proceso de mecánico, ¿sí? Donde estoy forzando el grano que cambie y se estire, por ejemplo. ¿Sí? Cuando yo hago un laminado, lo que estoy haciendo, si vieran por el microscopio, es como aplastando los granos hacia la dirección donde estoy laminando. Bueno. Y entonces las propiedades mecánicas de ese grano van a ser diferentes, pero porque el grano está deformado. ¿Sí? Y de hecho, generalmente hay que hacer un post-tratamiento como para normalizar el tamaño del grano para que no quede deforme. Bueno, listo. Entonces, disolución sólida. ¿Alguien recuerda química general o no sé dónde habrían visto? Yo creo que sí es química general. ¿Qué es una solución en términos de líquido, por ejemplo? ¿Qué es una solución? ¿Cuál es la típica solución que nos enseñan en química? Una solución es una mezcla homogénea de dos sustancias. De dos sustancias, sí. ¿Qué tenemos? ¿Y qué tenemos? ¿Cuáles serían? Un soluto disuelto en un solvente. Exactamente. ¿Cuál es, el ejemplo más común de todo? La agua. Solución de una sal, agua y sal, digamos, polvo de sodio en agua. Claro. ¿Cuál es el soluto y cuál es el solvente? Ahí. El cloruro de sodio, la sal es el soluto, el agua el solvente. Muy bien. ¿Y qué pasaba qué más tenía yo? Además, por ejemplo, yo si le pongo al agua, le pongo sal a 20 grados, y si le pongo sal a un agua a 80 grados, ¿es lo mismo? No, porque te aumenta la solubilidad. La solubilidad a determinada temperatura. Mayor temperatura aumenta la solubilidad. Muy bien. Entonces, bueno, lo que ya aprendieron y lo que ya saben ustedes de soluciones líquidas, ahora es la misma lógica en soluciones sólidas, ¿sí? Entonces, bueno, primero vamos a ver que en una solución sólida lo que vamos a tener como conceptos básicos para entender es, el primero es el componente. ¿Qué sería el componente? El componente serían las diferentes sustancias químicas de las cuales está formada la fase o la solución. Entonces, en el caso del sol, de la sal y el agua, ¿cuáles serían los componentes? Y vas a tener tres componentes. Tenés cloruros, iones sodio y agua. Si lo querés como sal y agua, dos componentes. Sal y agua, exactamente. Vamos a tener sal y agua, ¿verdad? Luego, si tuviera solamente agua, tendría un componente, ¿sí? Luego tenemos la fase. La fase es, voy a leer la definición y luego la vamos a analizar. Toda porción que puede incluir a la totalidad de un sistema que es físicamente homogéneo dentro de sí misma y limitada por una superficie de tal modo que sea mecánicamente separable de cualquier otra porción. Porción químicamente homogénea de una microestructura. Conjunto de cristales o zona amorfa que presentan las mismas características. Entonces, ¿ustedes qué creen que es una fase? Por ejemplo, si yo tengo sal y agua, ¿cuáles serían las posibles fases que puedo tener? Si no tenés precipitado, tenés una sola fase, que es salmuera. Claro que es líquida, ¿verdad? Sí, la líquida. fase sería líquida. ¿Listo? Entonces acá vemos, por ejemplo, un ejemplo de que la sola agua, que sería un solo componente, puede encontrarse en tres fases. ¿Cuáles son esas tres fases? Agua líquida, hielo y vapor de agua. ¿Sí? Entonces vamos a ver que
en los diagramas de fase vamos a encontrar esto que llamamos fase. ¿Y fase qué es? Cuando está homogéneo. O sea, si yo lo veo en un microscopio, voy a ver el agua, voy a poder diferenciar, o bueno, no solo en el microscopio, sino macroscópicamente, voy a poder diferenciar al agua líquida, del agua sólida, el hielo y del vapor de agua, ¿sí? Y el poder diferenciar esas tres formas en las que está el agua es porque cada una es una fase, ¿sí? Entonces, una fase debe tener la misma estructura y ordenamiento atómico en todo el material, debe tener en general la misma composición y propiedades en su interior, o sea, el agua líquida es agua líquida y tiene ciertas propiedades como agua líquida. El agua hielo tiene ciertas propiedades y ciertos comportamientos porque está en fase sólida. Y el agua vapor de agua lo mismo, tiene ciertas propiedades, ciertas características, porque está en fase vapor. Hay, en general, una interfase definida entre la fase y cualquiera de las otras fases circundantes. Entonces, si yo me voy luego al diagrama de fases, voy a poder diferenciar claramente cuando paso de una fase a la otra, ¿sí? Con el agua es muy básico. ¿Qué pasa? Cuando tenemos paso de un estado a otro, lo sabemos, ¿no? Sí. Bueno, cuando veamos diagrama de fases sólidas, pues no va a ser tan obvio, pero vamos a entenderlo precisamente porque experimentalmente para eso se hizo el diagrama de fases. Bueno, ¿qué pasa? También es importante entender la diferencia entre fases y microestructura. Y esto es importante que lo lean, lo estudien, vean en los libros, porque no es algo tan obvio, ¿sí? Una fase de un material en términos de su microestructura es una región que difiere en estructura y composición de otra región. O sea, yo puedo definir que toda fase tiene cierta microestructura que yo puedo entender, ¿sí? Y tiene cierta lógica. Y la microestructura puede ser un conjunto de fases que forman un material. Es la estructura de un material visible utilizando un microscopio óptico o electrónico, proporcionándonos información sobre los cristales individuales o granos, su tamaño, su forma y orientación. Entonces, más adelante vamos a entender que yo puedo llegar a tener una microestructura, pero en esa microestructura puedo llegar a tener dos fases, por ejemplo. ¿Por qué? Porque la microestructura lo que me muestra es cuando yo puedo diferenciar cierto comportamiento o cierta lógica en un microscopio. ¿Sí? Esto quiero que lo tengan en cuenta porque más adelante vamos a entender y vamos a recordar estos criterios. O sea, no vamos a pensar que microestructura es igual a fase. ¿Sí? Son diferentes. Bueno, ahora, ¿qué es una aleación? ¿Qué sería una aleación? ¿Alguien sabe lo que me podría decir que es una aleación? Una aleación también es una mezcla de metales. Es una fase, es una solución sólida entre dos metales distintos. Exactamente, es una solución sólida entre dos metales. ¿Sí? Es como si yo tuviera la salmuera. ¿Sí? Entonces, una de las aleaciones más comunes y más utilizadas en la industria es el acero, que es una solución sólida entre hierro y carbono. ¿Sí? Entonces, las aleaciones, como son soluciones sólidas, tienen soluto y solvente, igual que las que vimos en la lógica del estado líquido, ¿sí? Voy a pasar esto un poco más rápido, léanlo ustedes, véanlo ustedes. Entonces, cuando tengo una solución sólida, por ejemplo, en los sólidos, o sea, cuando vimos el análogo de sal y agua, también puede ser el análogo de agua y alcohol. Si yo mezclo agua y alcohol, voy a tener una solución líquida
donde se mezcla perfectamente, por así decirlo, el agua con el alcohol, ¿sí? Una solución sólida, perfecta, por así decirlo, es, por ejemplo, el sistema cobre-níquel, que porque ya vimos en difusión, ¿sí? Entonces, si yo pudiera ver el sistema cobre-níquel en diferentes composiciones de esto, podría encontrarle el equilibrio en cada una de sus puntos de diferentes composiciones, ¿sí? ¿Cómo tenemos las soluciones sólidas? Lo que ya vimos antes. Las soluciones sólidas pueden ser de dos formas, sustitucionales o intersticiales, que ya también lo vimos. ¿Cómo es? Sandra, una pregunta. Sí. ¿El hierro y el carburo de hierro forman una solución sólida? El hierro y el carburo de hierro forman una solución sólida. Y sí, en ciertas composiciones forma precisamente la austenita, a ciertas composiciones, a ciertas temperaturas, sí van a formar una solución sólida. Cuando veamos el diagrama vamos a entenderlo. Sí, sí. ¿Listo? Y a otras temperaturas se separan y ya terminan formando fases. Exactamente, van a terminar formando dos fases. Listo, ahí va. Igual esto lo vamos a ver cuando veamos el diagrama del hierro-carbono. ¿Listo? Vamos a ver entonces las soluciones sólidas pueden ser sustitucionales o intersticiales, que ya lo entendimos, ¿no? Cuando tenemos una fase sólida sustitucional, cuando el soluto, en este caso el átomo B, que es el negrito, viene a sustituir a algunos átomos A, que serían el solvente, en la red cristalina, ¿sí? Profe, Sí. consulta, ¿y la red cristalina cambia la conformación porque cambia la celda unitaria cuando con ese átomo nuevo que se agrega? Muy bien, vamos a ver precisamente que para poder sustituir un átomo A por un átomo B, tenemos que cumplir ciertas reglas para que eso pase. No cualquier átomo B puede venir a sustituir la red cristalina, va a poder sustituir a en la red cristalina precisamente uno de los parámetros por los cuales no va a poder cualquier átomo B venir a sustituir a, es lo que vos acabas de decir. Si B tiene otra forma de solidificar, tiene una lógica de solidificación BCC, no va a poder venir a sustituir completamente los átomos de A si A solidifica, por ejemplo, con una estructura cristalina FCC, ¿sí? Porque no se va a sentir cómodo el átomo B en la red cristalina de A y viceversa. Ya vamos a entender eso. Entonces, sustitucionalmente es cuando el átomo B viene y sustituye en la red cristalina. E intersticialmente es cuando el átomo B viene y se ubica en los espacios vacíos de la red cristalina de A. ¿Sí? Entonces, para que ocurra una solución sólida por sustitución, tenemos que cumplir ciertos parámetros, y para que ocurra una solución sólida por intersticial, tenemos que tener otros parámetros para que esto se logre, ¿sí? Entonces, cuando tenemos, por ejemplo, una solución sólida sustitucional, uno de los ejemplos más famosos que ya vimos es cobre-níquel. Otro ejemplo, por ejemplo, es el latón. El latón es cobre con zinc, ¿sí? Lo que pasa es que esta zinc ya no es una solución sólida sustitucional total, porque el zinc solamente puede reemplazar al cobre en su estructura hasta un 30%, por ejemplo, ¿sí? Y ya vamos a entender por qué pasa esto. Y tenemos las soluciones sólidas intersticiales, que es la más famosa y la que vamos a ver muchísimo, va a ser el acero, donde tenemos la red cristalina de hierro, que va a venir y va a venir el carbono a entrar, como se puede ver acá arriba, va a venir el carbono a entrar en los espacios vacíos de la red cristalina del hierro y a ubicarse en esos espacios vacíos. ¿Sí? Sí.
Sí, Eso era porque, por el radio atómico, ¿no? Que tenía el carbono respecto al hierro, por ejemplo. Que claro, era tan chico la proporción que logra entrar entre dos átomos de hierro. exactamente. Ya por eso Ah, les digo, vamos a ver cuáles son las lógicas para tener una clase de solución y otra. ¿Sí? Entonces, cuando yo tengo una solución sólida sustitucional perfecta, por ejemplo, caso níquel-cobre, es porque se me fue. Esa solución níquel-cobre cumple con lo que llamamos reglas de Hume-Rothery, ¿sí? Hume-Rothery fue un investigador que logró definir que para que existieran las soluciones sólidas perfectas, totales, tenemos que cumplir ciertos parámetros. ¿Cuáles son los parámetros? Pues lo que venía ya prediciendo Facundo es uno de los parámetros. A y B tienen que tener la misma estructura cristalina, ¿sí? O sea, A tiene que solidificar de modo, por ejemplo, BCC, y B también tiene que solidificar del modo BCC. ¿Por qué? Porque si yo quiero reemplazar a todos los átomos de A por átomos de B, si A solidifica BCC y B solidifica FCC, en algún momento, pues B no se va a sentir cómodo en una estructura BCC y lo mismo va a pasar viceversa, ¿no? Entonces, uno de los parámetros o reglas de Hume-Rothery es que A y B tienen que tener la misma estructura cristalina. Otro de los parámetros que vamos a entender, que también tiene mucha lógica, es que la diferencia de los radios atómicos tiene que ser menor al 15%. ¿Por qué creen esto? Que es importante. Que nos pregunta por qué tendría que ser así, digamos. Sí, porque creen que es importante que los radios atómicos de A y B sean similares. Y porque tienen que ser reemplazados en la estructura cristalina, ¿no? Si viene uno más chico, no va a funcionar. Bueno, digo, Para mantener la Claro, forma de la muy celda. bien. no sé, alguna respuesta más elaborada, chicos. ¿Qué pasa, Walter? Para poder mantener la forma de la celda. Porque Claro, al muy un bien, radio para diferente que se deformaría. exactamente, o sea, si yo llego y tengo mi cubo, o sea, hagamos el análisis con un cubo normal. Si yo tengo mi cubo con una red cristalina, con un átomo que tiene, bueno, hagámoslo en grande, 5 centímetros de radio, ¿sí? Y yo llego y entonces saco uno de los módulos, de los átomos, y en vez de ponerle uno de 4.5, le pongo uno de 2. Pues, o sea, mi cubo va a decir, oye, no, o sea, estás deformando porque yo con este de 2 no puedo hacer el cubo perfecto como lo tenía antes. ¿Sí? Entonces tienen que tener cierta lógica de ese parámetro de radio atómico, una diferencia pequeña. Otra de las diferencias de las similitudes que tenemos que tener entre A y B es que tienen poca diferencia en su electronegatividad. Y es en función de la misma lógica. Si yo tengo si va a venir un átomo de cobre a reemplazarme un átomo en la red cristalina de cromo, por ejemplo, y el cobre tiene una electronegatividad muchísimo mayor, pues los cromos que están alrededor van a decir, mira, no me siento cómodo porque este me está o rechazando más o me está atrayendo más porque tiene una electronegatividad muy diferente. Y lo mismo pasa con la misma valencia. ¿Por qué? Porque la valencia, ¿qué es? ¿Recuerdan que era el número de valencia? Era la cantidad de electrones que tienen en la última capa. Muy bien, Walter, exactamente. Entonces, ¿qué pasaba? Si uno tiene, por ejemplo, 6 y el otro tiene 3, ¿qué va a pasar? El que tiene 3, el que tiene 6 va a decir, oiga, venga usted que tiene 3, me da 2 para llegar al punto, a 8, y así. Entonces no va a haber un equilibrio y una tranquilidad, por así decirlo,
entre estos átomos. Por eso es para poder tener una sustitución total, sí o sí tengo que cumplir estos 4 parámetros o 4 reglas de Hume-Rothery. ¿Se Sí. tienen que cumplir las 4 en simultáneo? ¿Con que ya una no Sí. se cumpla, no va a ser sustitucional? No va a ser sustitucional total. Ah, O sea, no voy a sustituir todos los átomos de A por átomos de B. ¿Sí? Pues, precisamente, por ejemplo, ¿qué pasa? En el caso que yo les explicaba de solución sólida sustitucional de cobre y zinc, hay algunos que se cumplen, por ejemplo, el parámetro de radioatómico se cumple, pero, por ejemplo, el parámetro de red cristalina no se cumple. Entonces, por eso el zinc no puede sustituir completamente al cobre y viceversa, sino que el zinc puede sustituir hasta un 30% de cobre. ¿Sí? Igual ya lo vamos a ver más claramente. El caso típico en donde se cumplen las 4 es cobre-níquel, ¿sí? Que es el ejemplo estrella y es donde vamos a ver solución total. Claro, ¿Sí? entonces por eso cobre y níquel puedo tener cualquier porcentaje de uno del otro, digamos. Claro. Ya lo vamos a ver cuando veamos el diagrama cobre-níquel. Pero bueno, acá termino con la solución sólida intersticial. Tiene que tener también cierta lógica para que se forme. Entonces tenemos que el soluto B tiene un radio atómico muy pequeño respecto al solvente A, como decía, creo que Facundo, que decía que el radio atómico de carbono tiene que ser muy chiquitito, es muy pequeño a comparación del radio atómico del hierro para poder entrar precisamente en los espacios vacíos. Si viene un cobre que es casi igual de grande al hierro y quiere meterse en un huequito, pues no cabe, ¿no? Tiene que ser muy pequeño. El Profe, límite, sí. Consulta, entonces, por ejemplo, si no se cumple ni una de estas dos reglas, ponerle los metales no se pueden mezclar directamente, sería como polar y no polar, digamos, si comparamos con alguna solución A líquida. ver, vamos a ver que en los sólidos, por ejemplo, no, vamos a ver, por ejemplo, un diagrama de insolubilidad total, ¿sí? Donde sería como que agua y aceite. Pero vamos a ver que en los sólidos realmente nunca ocurre un caso de insolubilidad total, completo. Vamos a ver que siempre hay un poquito, hay algo que entra o que sustituye. Lo que pasa es que lo que va a cambiar muchísimo es el límite de solubilidad, ¿sí? De uno y de otro. ¿Listo? Lo vamos a ver más adelante. Bueno, entonces intersticialmente también está limitada por el espacio que hay en la red cristalina de A. O sea, obviamente, si yo estoy poniendo, por así decirlo, carbón dentro de la estructura cristalina del hierro en los espacios vacíos, obviamente tengo que tener, o sea, el límite de solubilidad de carbón en la estructura cristalina del hierro va a depender de qué? Pues de el espacio vacío que tenga la estructura, ¿sí? No va a ser eterno, o sea, no va a ser que yo pueda poner una cantidad infinita de carbón en el espacio vacío de la red cristalina, porque el espacio vacío de la red cristalina de hierro es finita, no es infinita. ¿Sí? Y en función de ese espacio vacío voy a tener la posibilidad de poner más carbón o menos carbón dentro de la estructura cristalina en función del volumen ocupado y el volumen vacío, ¿no? Y si B es demasiado grande, puede formar la red cristalina de A. Entonces, precisamente, si yo tengo AB, en este caso sería el carbono, o si tengo uno que, por ejemplo, puede ser un poquito más grande que el carbono, viene y entra, puedo llegar a acomodarse, pero puede llegar a deformar la red cristalina, ¿sí? Que ya vamos a ver que hay casos donde se deforma la red cristalina y precisamente esas deformaciones de redes cristalinas
a veces, muchas veces hasta se buscan, ¿sí? Y entonces, acá terminamos por hoy. Vamos a ver la próxima clase, vamos a seguir viendo diagramas de fase, vamos a entender lo principal de diagrama de fase, ¿sí? El viernes. ¿Listo, chicos? Listo, buenísimo. Bueno, Listo. Profe, ¿el viernes la clase empieza a las 7 o a las 6? a las 7. Perfecto. ¿Listo? Mejor conexión. Sí, tenemos mejor conexión a las 7. Por eso la pongo el 7 a 9, porque sí, mejora muchísimo. ¿Listo, chicos? Listo. Chao, chao. Perdón, Sandra. Gracias. Sí. Entonces, la clase de los miércoles a las 6, la clase de los viernes a las 7, es así. Sí, la clase de los miércoles sí es a las 6 porque algunos de ustedes tienen clase de 8 a 10, entonces no podemos hacerla de 7 Está bien, a está bien. 9. No, está bien, está bien. Entré a las 7, pero bueno, está, no. Listo, ya Sí. está. A las 6 los miércoles, a las 7 Los viernes, sí. los viernes, ok. Está bien que igual María Fernanda me dijo que me fije en el cronograma, pero rápidamente, porque creo que tengo un cronograma viejo. Sí, está desactualizado por ¿Dentro? culpa del COVID. ¿Cómo? No lo logramos seguir completamente por culpa del COVID. No, está bien, pero ¿hasta dónde va a entrar en el parcial? El parcial va a cambiar, pasa al 16, ¿sí? Sí, eso sabía, sí. Y esperemos que el 16 logremos hacer que entre hasta lo que habíamos supuesto, si no, hasta donde lleguemos. Bueno, Ok. listo. Pero esperemos, yo creo que a la velocidad que vamos, por eso les decía que por favor estudien mucho la próxima clase, que voy a terminar de dar diagramas. Luego hay un montón de videos donde hice un montón de ejemplos y trabajamos un montón toda la parte de análisis de diagramas para hacer los cálculos y todo esto y entender cómo se manejan y se estudian los diagramas. Entonces, véanlo y mírenlo porque vamos a pasar más rápido. Ok. Precisamente porque ustedes ya tienen todos esos videos de ayuda, entonces no vale la pena que yo me sienta con ustedes a hacer 50 ejercicios si ya hice 50 ejercicios el semestre pasado. Ok. ¿Listo? Listo. Bueno, Dionel, ¿vos me querías decir algo? Sí, entonces los TP lo dejamos para el que puede parcial. No, vamos a hacer el primer TP, lo dejamos la próxima clase. A la próxima clase ya pueden hacer el primer TP. Listo. Gracias. ¿Listo? Sí, Sí. el 14. Profe. Uy, pero no vamos a llegar para el... sí, el viernes pueden empezar el primer TP. Lo que no sé es, lo pueden entregar si quieren. Pueden hacerlo más rápido, si lo pueden entregar el 14, estaría buenísimo, así medio los vemos con Fer, para que, bueno, está muy encima, tendrían que entregarlo antes, el 12, por ejemplo. Bueno, lo vemos, lo hablamos. ¿Que está en el Moodle? Fer, tendrías que variarle vos las composiciones y para... Sí, pensaba variar mañana algunas composiciones, pero sí, Bueno. está en el Moodle el del semestre pasado, pero No, le voy a ese hacer no alguna lo haga, modificación en algún ese. punto. Bueno. No lo agarren, no bajen ese porque ese es del semestre pasado y luego se confunden con el nuevo, con las composiciones. Es individual, Esperen que- ¿no? Lo pueden hacer en grupos. Si ustedes tienen ya conocidos y pueden organizarse de modo virtual para hacer la clase, para hacer el TP, háganlo. Bueno, No. y profe, te hago una pregunta más. Vos sabés que yo una clase llegué tarde. ¿Vos ya hiciste clase así como de los ejercicios viste, de propiedades mecánicas? Vimos algo, pero de los ejercicios que se subieron en la guía, no. Si tengo alguna duda, te pregunto por mail.
Preguntarle, mandanos un mail a las dos, a Fer y a mí. Bueno, listo. Con copia a Fer, porque generalmente, bueno, como son ejercicios, contesta Fer. Listo. Gracias, profe, hasta el viernes. Bueno. ¿Listo, chicos? ¿Quedamos así entonces? Bien, Bueno, nos vemos entonces en la próxima clase. hasta el viernes entonces. Hasta luego, chicos. Hasta luego. Hasta el viernes, profe. Chao, que estén bien.